pensamiento y a partir de llevar al límite del pensamiento se traza la relación entre pensamiento y cultura, pregunta Foucault, ¿cómo es posible que el pensamiento tenga un lugar en el espacio del mundo, que tenga algo así como un origen y que no deje aquí y allá de empezar siempre de nuevo? Entonces, aquí ahí está otra vez la petición de principio arqueológica. ¿Cómo trazar la constitución de emergencia de un saber en una época dada? Y sin embargo, Foucault dice, todavía no podemos hacer esto. ¿Por qué? Por lo que ya hablábamos al principio del curso. No tenemos los trazos y los registros necesarios para trazar las positividades que una arqueología puede empezar a hacer, ¿no? Y positividades como producción o formación de saber. Entonces, a mí esos dos párrafos primeros me parecen muy importantes porque nos dan cuenta de cómo Foucault está concibiendo el paso de un saber a otro, cómo un pensamiento puede volver a pensar algo que desde su origen era nuevo, pero vuelve a pensarlo, ¿no? O sea, el enlace entre la episteme del siglo XVI y la del XVII, de la semejanza a la significación. O sea, ¿cómo se constituye un saber? ¿Cómo podemos decir efectivamente y fácticamente dónde y cuándo y cómo se constituye un saber? ¿Qué es lo qué es lo que estamos analizando, ¿no? A lo largo de las palabras y las cosas? Entonces, yo no quería dejar de soslayar, no quería soslayar esos dos párrafos que me parecen petición de principio epistemológica, es decir, metodológica. De lujo. Qué bien que lo pudiste, que lo hiciste así. Lo que ya nos remite, ¿no? A la siguiente obra, la arqueología del saber, donde es como el discurso del método de la arqueología, por decirlo así. Y qué bueno que hiciste énfasis en eso. Sin duda se trata, por supuesto, la pregunta un poco aquí está metida como de forma retórica, ¿no? Porque no la va a responder en este apartado. Entonces, quién sabe por qué la pone ahí, pero bueno, ahí está. Y, y volvemos al tema, uno de los temas que más le preocupan, la discontinuidad. Bien, yo sí tengo, y aprovechando que tú metiste el tema, Eder, yo sí creo que hay que mantener siempre en mente cuando estamos leyendo a este libro que estamos leyendo, qué es, qué es lo que hace estos movimientos en el pensamiento, ¿no? O sea, seremos marxistas y diremos es las relaciones de producción, el desarrollo de las fuerzas productivas, en otras palabras, el movimiento mismo de la sociedad, o seremos como heideggerianos y diremos, no, pues es el propio ser que se revela, se da al hombre, ¿no? Y define una época histórica, quién sabe cómo. O, y bueno, yo incluso tengo, yo quiero decir unas cosillas, porque el orden no nada más nos presenta una lectura de la historia de la filosofía, sino que también se va a enfocar mucho en la como cosmovisión que un poco se popularizó sobre la ciencia, principalmente la física y la biología. En Foucault van en los dos, Marx y Heidegger. Sí, brillante, sí, sí, sí. Eso estaría muy bello. Si eso es Foucault, eso es bellísimo. Espero que sí. No, si es Foucault, en un momento en una entrevista dice que ¿por qué no cita a Marx? Dice, no, no hace falta citar el pensamiento en el cual en el cual me desarrollo. Y lo mismo hace con Heidegger. No hace falta citar a Heidegger porque siempre estoy hablando desde él, ¿no? Entonces, Marx y Heidegger Va. son puntos de pensamiento de Foucault. Buenísimo. Entonces voy a basarme en esto para meter ahí un poco de Marx y de Heidegger. A ver, pero una cosa que me gusta también de esta sección es que la ciencia está relacionada con la filosofía, ¿no? Me parece que también es una línea de interpretación, ¿no? Que siempre vamos a tener que ver a la ciencia, a la filosofía, interesándose por los descubrimientos científicos de su época, y no solo interesándose, sino conceptualizándolos. Hay un vínculo ahí muy estrecho, y de alguna forma quizá Foucault nos ayude a pensar en esta relación.
que sería precisamente el suelo de la episteme o la positividad, en donde tanto la labor del científico como la labor del filósofo se desarrollan. Y para esto me remito al prefacio, donde nos habla más de esto, que es precisamente el suelo que va a definir cómo el ser de las cosas se manifiesta tanto a la experiencia cotidiana empírica como a la reflexión filosófica. Y obviamente la experiencia cotidiana empírica va a ser la base de la ciencia, ¿no? Bueno, supuestamente. Ok, dicho eso, voy a entrar a resaltar algunas cosas que me parecen muy importantes y si alguien tiene algún comentario, pues adelante. Fíjense, hablando de la discontinuidad, va a decir en el segundo párrafo que el problema que se plantea finalmente es el de las relaciones entre el pensamiento y la cultura. A mí me parece muy curiosa esa frase de que el pensamiento se escape a sí mismo. No sé si se refiere a como que escapa a lo que ya ha pensado, ¿no? Para pensarlo ahora de otra forma, a lo mejor. Bueno, entonces fíjense lo que dice en el tercer párrafo. A principios del siglo XVII, en este periodo que equivocada o correctamente ha sido llamado barroco. Entonces vemos que Foucault no adscribe a esta periodicidad, ¿no? Y como, bueno, puede ser que sí sea correcto, puede ser que barroco quiera decir algo, pero a mí lo que yo le llamo más bien la introducción de la episteme clásica, o por lo menos eso es lo que le importa a la arqueología. Y va a decir que el pensamiento deja de moverse dentro del elemento de la semejanza. Entonces ya de entrada podemos decir, el elemento de la semejanza es como el elemento fundamental de una cultura. Y lo que se pierde es la relación del pensamiento con esa cultura y la apertura de una nueva, ¿no? La similitud no es ya la forma del saber, ya lo vimos con lo del Quijote. Y en cambio la similitud es el reino de la confusión, de las ilusiones, del error. Y ahí es donde entra la reflexión de Descartes. Y es muy interesante estas reglas, porque de alguna forma creo que ahí Descartes está haciendo un compendio epistemológico, ¿no? Está ahí captando el espíritu investigativo de su época. No, perdón, Jorge, pero aparte las reglas, que son las reglas de la dirección del espíritu, comienzan a ser en la filosofía el parteaguas de toda una epistemología en torno a una cosa que otra vez le ha costado muy caro a la filosofía, que es la separación del alma y el cuerpo. Descartes Mm. traza esa separación a partir de una dirección a las reglas del espíritu. Muchos estudiosos, a los cuales estoy de acuerdo, dicen que esto se desanuda en un texto que muy pocas veces leído, son las pasiones del alma de Descartes. En las pasiones del alma, Descartes ya no hace tan tajante a la separación del alma y el cuerpo, sino que empieza a darle un sentido más importante al cuerpo, o más bien en su argot, a la res extensa. Entonces es importante cómo aparte Foucault nos va guiando a partir de las citas en una historia de la cultura, porque en la prosa del mundo no paraba de citarnos a los italianos, decíamos, bueno, aquí es el renacimiento puro y duro. De repente nos da un nexo con la primera, con el género literario de la modernidad, que es la novela, y entonces nos comienza a empezar a trazar ya la epistemología clásica de la filosofía, que es Descartes y Bacon. Entonces, y aparte esto que comentas de ya la similitud ya no es la forma del saber, sino más bien la ocasión del error, de la confusión, ahí, ahí está la primera, los dos conceptos más conocidos de Descartes, que son la duda metódica y el genio maligno. Hay un genio que me está engañando por todos lados y entonces yo tengo que llegar al mínimo, a la mínima certeza para poder fundamentar una moral provisional, lo dice en el discurso del método, ¿no? Entonces ahí es gracioso como Foucault empieza a decir, bueno, es que ya no se trata de la similitud de un saber, sino del error, la confusión y el engaño
de un, pues de un saber que empieza a ver que los sentidos lo pueden engañar, y que tal vez es un conocimiento al que estamos más relacionados. Justo. Y entonces, en esa medida, esta cosa confusa, lo que se nos presenta a los sentidos, es el objeto que tiene que ser analizado, ¿no? Ese es el tema. Es una masa confusa que hay que analizar metódicamente, y para analizarlo pues hay que dudar, ¿no? Porque nos está engañando de entrada, no podemos permitirnos que nos engañen. Y como dices, hay que alcanzar el elemento mínimo, y el elemento mínimo es la identidad, ¿no? Ahí es donde se cumple la función de la identidad. O sea, va a dar paso de la semejanza. Ahora el saber, de alguna forma, fíjense, porque el saber, aunque ya no se mueve en la semejanza, sí empieza a partir de ella. Sí, de todas formas es el punto de partida, aunque ya no se le toma como de la misma manera, ¿no? Porque ahora hay que dudar de eso que se presenta en un primer momento y analizarlo para, a través de una criba, llegar a un elemento simple, que sea claro y distinto, y por lo tanto que su identidad no sea dudable, ¿no? Y ese sería el fundamento para construir todo un saber. Ahora, Eder decía algo muy, muy cierto. Este tema de la identidad y la diferencia es que básicamente está inaugurando la modernidad filosófica, hasta Hegel. Hermano, hasta Heidegger. No por nada, un libro de Heidegger se llama Identidad y Diferencia, ¿no? Hasta Foucault y Deleuze y Guattari y Derrida, que ahora ya no Pero son es ellos, cierto, ahora ya ellos son la ontología de la diferencia, ¿no? O sea, son los dos exacto, conceptos más caros que le han salido a la filosofía, me parece. exactamente. Sí, 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 el postestructuralismo, Derrida, Foucault, Deleuze, Lyotard, es esto, los filósofos de la diferencia. Y un poco, bueno, por lo menos Deleuze en diferencia y repetición está ahí contra Hegel, ¿no? Eh, que dice bueno, dice por ahí, Hegel subordina la diferencia a la identidad. En ese sentido, Hegel sería un continuador de Descartes. Y les dice, no, 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 hay que pensar la diferencia separada de la identidad. Eso es posible, eso es como el reto que se pone, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí lo importante del tema, y vemos que está construido en Descartes, y no por nada en estas reglas, porque precisamente son las reglas de la labor del saber. Porque a mí sí me parece importante. Hay una frase que dice: se trata de un fenómeno general en la cultura del siglo XVII, más general que la fortuna singular del cartesianismo. Se está refiriendo a este fenómeno general, al de la identidad y la diferencia, a la matesis universal, etc. Pero esto, más general que la fortuna singular del cartesianismo, es que el cartesianismo en realidad no tiene una sola fortuna, ¿no? Yo creo que tiene muchas. Es, como dijo Eder, o sea, ya el tratado de las pasiones del alma es otra forma de abordar a Descartes. Entonces, sí, no nos quedemos. O sea, a Foucault solamente está tomando de Descartes, así como tomó de los alquimistas solo una cierta cosa, igual de Descartes, solo está tomando un hilo de muchos que se le pueden hacer. Bueno, ¿qué pasó? No, y aparte esto que comentas no es uno, bueno, que dice Foucault de la fortuna del cartesianismo. Descartes, dice un historiador de la filosofía, que es Bernoux, en francés, comenta que Descartes abre toda la filosofía moderna, porque ya no solamente abre la pauta para un racionalismo, aún para un Spinoza, para un Leibniz, para un Malebranche, para un Pascal y para otros tantos, pero mencioné los más importantes, no solo abre la pauta del racionalismo, sino también abre la pauta al empirismo, porque el empirismo va a estar tratando de pelearse con Descartes, se va a pelear con Descartes básicamente, va a decirle, no, señor Descartes, los
sentidos no engañan, los sentidos son los que nos permiten conocer la experiencia, ¿no? Y después viene la discusión con Bacon y que Foucault traza, ¿no? O sea, Bacon es el primer empirista que trata de pelearse con Descartes. Y después Berkeley, y después Locke, y después Hobbes, y después, al final Hume, ¿no? O sea, todos van a tratar de pelearse con Descartes. Y ya no solo Descartes abre el panorama racionalista ni el empirista, sino que permite, a través de que un Hume se pelea con Descartes, que un Kant haga una crítica de la razón pura y de Kant salga Fichte, Herder, Schelling, Schiller, Hegel, Hölderlin, Goethe y todo el idealismo alemán, ¿no? Entonces, hay que pensar a Descartes como el trampolín epistemológico de toda la edad moderna. Y yo voy a defender a Descartes en el sentido de que no habrá que ser tan tajantes. Así como no habrá que ser tan tajantes con la religión, no hay que ser tan tajantes con Descartes, porque aunque ponga como centro epistemológico al sujeto, hay que pensar a Descartes como el más grande pasional, el más grande, es uno de los seres más pasionales de la historia. El primer texto de Descartes se llamó Compendio de Música. Descartes escribió sobre música. No, Descartes no solamente es el discurso del método y las meditaciones metafísicas. Hay otras cosas en Descartes que nos permiten pensar a un Descartes más pasional y de la res extensa. Entonces, creo que habrá que también, digo, aquí Foucault, como buen francés, y como buen francés adoctrinado por Kojève e Hippolyte, pues está yendo por la típica, ¿no? Por la típica lectura de Descartes. Sin embargo, hay un Descartes hay un racionalismo y un empirismo que aún no hemos leído, siento yo. Eso. Bueno, y con esa provocación y esa invitación muy bella y muy saludable, pues veamos qué cosas está explorando Foucault. Porque, a ver, no está tan sencillo, ¿eh? Está medio rarito. Yo diría que avancemos, que surjan las dudas y las digan, y de todas maneras siento que se va a clarificar en los siguientes capítulos, cuando ya haga esta desagregación y hable un capítulo sobre hablar, otro sobre el intercambio monetario y otro sobre clasificar en taxonomía. Pero hacia allá va, ¿no? Ok. Entonces, pam, pam. Eh, aquí tengo mis notas mejor. Bueno, una cosita del primer párrafo, de hecho. Quiero recalcar una cosa. Que dice Foucault que el pensamiento tiene un lugar en el espacio del mundo. Esa frase es, bueno, esa idea de que el pensamiento tenga un lugar. ¿Se acuerdan de que la religión intenta localizar un lugar de lo absoluto? Entonces, no está tan desligado el tema de la topología, de la topografía. Y luego en el espacio del mundo. Y si nos vamos a Heidegger, o sea, el mundo como una apertura, estamos lanzados a un mundo, no somos, o sea, ya tenemos una precomprensión y por eso tenemos una experiencia del mundo. Entonces pensemos en estos temas heideggerianos también, ¿no? Cuando habla de un lugar en el espacio del mundo. Porque precisamente es como si la semejanza nos abriera el mundo, un mundo cerrado y con todas estas características. Y cuando entra la identidad y la diferencia y su juego, que además es un juego, fíjense, la semejanza estaba solita, reinaba solita, y de repente entran dos cosas, dos términos. Entonces no me extraña que haya una relevancia tan grande para la dialéctica, ¿no? En el juego de la identidad y la diferencia. Ok. Bueno, dicho eso, ahora sí. Esta época, o más bien esta episteme, abre con dos críticas a la semejanza, una de Bacon y una de Descartes. Y son distintas, finalmente, y creo que es muy sugerente que diga Eder que quizá una lleve al empirismo y otra al racionalismo, ¿no? Puede ser que aquí esté el origen de esa divergencia.
¿Por qué? Bacon va a decir que las semejanzas son ídolos puestos por la naturaleza del espíritu. Es decir, hay una inclinación en nosotros humanos a ver cosas que no existen ahí, que no están ahí, y a confundir las cosas, es lo que dice Bacon. De hecho, sí me recuerda un poco a Hume, muchos años después, porque Hume habla justamente de la naturaleza del espíritu, es decir, como un espíritu que se rige, como un espíritu que está regido por tres leyes de la asociación, por semejanza, por contiguidad y por... ¿se acuerda alguien cuál es la otra asociación? Bueno, son tres asociaciones. Esas tres leyes le dan una naturaleza al espíritu y por el hábito, ¿no? Entonces, nuestros hábitos nos llevan a suponer que siempre va a salir, siempre va a repetirse un fenómeno bajo ciertas condiciones. Entonces, fíjense, ciertamente hay una conexión de lo que está diciendo Bacon de una naturaleza humana a Hume y la línea del empirismo. Entonces dice Bacon, el espíritu humano se inclina naturalmente, Hume dice, sí, a la mierda la causalidad. Claro, va a poner en duda la necesidad, ¿no? De que siempre sea así. Que de hecho, se fijan, la causalidad es un universal, ¿no? O sea, es algo que no está recogido por los sentidos. ¿De dónde viene? Esa es la pregunta. Entonces, Hume tiene su respuesta y Kant la critica, ¿no? Y así se forma la época de la crítica trascendental. Bueno, dice, el espíritu humano se inclina naturalmente a suponer en las cosas un orden y una semejanza mayores de lo que en ellas se encuentran. Y dice, mientras que la naturaleza en realidad está llena de cosas, de diferencias por todas partes, el espíritu se las arregla para ver por todas partes armonía, acuerdo y similitud. Y bueno, son los ídolos, los ídolos. ¿Sí? Yo quería hacerle como una breve exposición de los ídolos de Bacon, que solo son Ah, cuatro. vale. Eh, Ok, perfecto. Bacon, los ídolos en Bacon no son más que son los prejuicios. Eh, a partir de eso que nos dice Jorge, estamos acostumbrados a creer que hay cosas en el mundo y de que tienen semejanza con nosotros. Bacon dice que el primer esfuerzo del espíritu consiste en librarse de los prejuicios, de los ídolos. Entonces va a decir, Foucault solo cita dos ídolos que son los que a él le sirven para tematizar, pero hay cuatro ídolos que más bien son las falacias que corroboran el engaño empírico de la realidad con nuestros sentidos. Entonces dice Bacon que están los ídolos de la tribu, que es la humanidad común, tiende a juzgar las cosas según la relación que tienen con ella, ¿no? Esta relación de la semejanza. Están los ídolos de la caverna, retomando Bacon a Platón, son prejuicios propios de cada individuo y de los que es prisionero, ¿no? Cada uno tiene sus prejuicios y de esos mismos uno está encadenado, encarcelado. Y están los ídolos del foro, que son básicamente el lenguaje, porque provienen de las relaciones sexuales, también si quieren, sociales y específicamente del lenguaje. Y están los ídolos del teatro, que son los prejuicios que provienen de las teorías y sistemas de pensamiento. Entonces, esos son la clasificación de los ídolos o de los prejuicios, según Bacon. Y nada, o sea, solo quería eh, ampliar la panorama de la clasificación de los ídolos, o más bien de los prejuicios que nos comenta Foucault. Gracias por eso. Entonces, bueno, lamentablemente Foucault no nos dice más acerca de Bacon, por lo menos aquí, ¿no? O sea, ya no... Dice que es una crítica a la semejanza, pero solo nos dice pues que la crítica parece ir en el sentido de que es un error subjetivo del espíritu humano, inevitable. Por cierto, perdone, eso resurge en Kant con las ideas. Son ilusiones generadas por la propia razón, pero que la razón las necesita, ¿no? Bueno. Ahora bien, en cambio, si se va a centrar en la crítica cartesiana de la semejanza. Ajá. Bueno, ya sabemos que va a excluir la semejanza como la experiencia fundamental del saber.
y más bien la va a denunciar como aquello que hay que analizar en términos de identidad y de diferencias. De medida y de orden. Ahí están los dos términos clave de esta episteme, la medida y el orden. ¿Por qué? Porque, y bueno, cuando va a hablar un poco más adelante de la matesis universal, es justamente esta ciencia de la medida y del orden. Y que es una idea central en Leibniz, nos va a decir, ¿no? Que la quiere desarrollar. Vamos a ver cómo se relaciona la identidad, la diferencia con la medida y el orden. Pero, entonces, a diferencia de Bacon, dice, si Descartes rechaza la semejanza, no lo hace excluyendo del pensamiento racional el acto de comparación, ni tratando de limitarlo, sino por el contrario, universalizándolo y dándole con ello su forma más pura. En efecto, por la comparación encontramos la figura, la extensión, el movimiento y otras cosas semejantes, es decir, las naturalezas simples, en todos los sujetos en los que pueden estar presentes. O sea, no es algo, digamos que es un error, pero es un error que hay que trabajar y que nos va a llevar eventualmente a la verdad por medio de un método. Esa sería como la diferencia en Descartes. Entonces, podríamos suponer que Bacon más bien está, no sé qué quiera decir, como que esos ídolos simplemente hay que deshacernos de ellos, tal vez. Y Descartes dice, no, hay que comenzar con ellos. Todo conocimiento se obtiene por la comparación de dos o más cosas entre ellas, dice Descartes. Entonces es válido comparar, es válido buscar en qué se parecen y en qué difieren las cosas. Y luego hay aquí un principio bien importante. No hay conocimiento verdadero más que por intuición, es decir, por un acto singular de la inteligencia pura y atenta, y por la deducción que liga entre sí las evidencias que nos da la intuición. Y luego esta frase, casi todo el trabajo de la razón humana consiste, sin duda alguna, en hacer posible esta operación por la que llegamos a un conocimiento a partir de la comparación. Entonces, está bonito porque aquí aparece ya el trabajo de la razón, ¿no? Es un tema también de la ilustración. Ahora bien, entonces, está diciendo, la comparación es lo que necesitamos para llegar a un conocimiento. Ya no buscar las semejanzas ni los signos que las descubren, sino comparar en el reino de las ilusiones confusas que nos presenta la realidad. Y hay dos comparaciones, dos tipos. La medida y el orden. Ahí está, ¿no? Para llegar al conocimiento hay que comparar en magnitudes y en ordenamientos, en secuencias. Hay que poner orden al mundo. Entonces, la medida, las dos operaciones de comparación lo que buscan es análisis, o sea, van a efectuar un análisis de lo que está mezclado. La medida analiza en unidades para establecer desigualdades o equivalencias. Esta cantidad es igual a esta o es diferente. El orden establece elementos simples y ordena o distribuye las diferencias según los grados menores de complejidad creciente. O sea, para a ver si entendí bien, me voy a centrar en el orden. El orden se trata de... Ah, pero ya se va a acabar el tiempo. Sí. Mejor nos desconectamos y volvemos a entrar. Va.